Un cordial saludo, queridos estudiantes. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar sobre ecuación de una línea recta. Para ello, entonces también vamos a recordar de alguna forma los elementos que caracterizan esa línea recta. Si bien vemos en pantalla, tenemos la gráfica en el plano cartesiano y con ella recordaremos entonces dos elementos muy importantes. Entre ellos, el primero, del cual trabajamos en la sesión pasada, se llama pendiente. La pendiente o el símbolo con la letra M nos representa la inclinación, qué tan inclinada es la línea recta, si tiene una inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda, si por el contrario no tiene ninguna inclinación o es totalmente horizontal, o si tiene como tal una inclinación infinita, es decir, es totalmente vertical. Pero aparte de la inclinación de una línea recta, tenemos en consideración también algo que se llama la intersección con el eje Y. Esa intersección, o también conocida con el nombre de la ordenada, nos indica en qué punto del eje Y corta la línea recta. En ese caso, en la gráfica, podemos identificar entonces que en el eje Y hay un punto del cual está cortando como tal al eje Y. Ese es el valor que se le conoce como el valor de la ordenada, que en la ecuación general y igual a mx más b se representa como ese valor independiente, que no tiene ninguna conexión en ese momento con una variable independiente. Entonces, recordando un poquitico el concepto de pendiente de una línea recta, teníamos claro que era precisamente la inclinación. Y practicamos teniendo dos puntos cualesquiera, digamos en ese caso en el ejemplo P1 y P2, nominamos a las coordenadas de ese punto P1, por ejemplo x1, y1, y al punto P2, x2, y2. Representábamos la pendiente o la encontrábamos haciendo uso de la expresión matemática. Entonces, pendiente igual al cociente de la diferencia entre dos valores. En el numerador encontramos que eran las componentes y2 menos y1, entonces de cada uno de los puntos, las coordenadas en y, sobre las coordenadas en x de cada uno de los puntos. Esta expresión matemática nos permite hallar la inclinación de la línea recta, recordando a su vez entonces que teníamos presentes que si la línea recta estaba inclinada hacia la derecha, la pendiente se decía que era positiva, mayor que 0. Si la línea recta está inclinada hacia la izquierda, se dice que la pendiente es menor que 0 o negativa. Si la recta es totalmente horizontal, pues se dice que no tiene inclinación, es decir, pendiente nula. Y como lo decíamos ahorita, si es totalmente vertical, decimos que la pendiente tiende a infinito, es decir, se dice indeterminada. Entonces, ¿qué hicimos? Miramos en la sesión pasada cómo utilizar esa expresión de la pendiente como y2 menos y1 sobre x2 menos x1 en un ejercicio práctico como lo vemos en este caso a continuación. Entonces tenemos dos puntos, los ubicamos en el plano cartesiano, el punto de coordenadas 1,6, punto P, y punto Q de coordenadas menos 2,0. Trazamos la línea recta, en este caso observamos que la línea recta está inclinada hacia la derecha, por lo tanto vamos a comprobar que esa pendiente es positiva. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos la expresión pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tomamos los valores de los dos puntos, los bautizamos, decimos quién es el punto 1, quién es el punto 2. En este caso P es x1, y1 y Q x2, y2. Según esto, y2 menos y1 quiere decir que es 0 menos el valor de y1 que es 6 sobre x2 que es menos 2 menos el valor de x1 que es en este caso 1. Utilizando las reglas entonces correspondientes a signos, simplemente reemplazando los valores en la expresión y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso tenemos en el ejemplo la pendiente es positiva y lo verificamos en la recta identificando su inclinación hacia la derecha. Ahora bien, con esa información de la pendiente pasamos a la expresión de la línea recta que estamos trabajando el día de hoy, y igual a mx más b. Entonces ya tenemos en este caso entonces la pendiente, tenemos la información de ella, qué tan inclinada está, en este caso positivo, pero además de eso también tenemos las coordenadas de dos de los puntos. Lo que vamos a hacer entonces es, teniendo la inclinación y las coordenadas de uno de los puntos, escogemos uno de ellos. En este caso vamos a escoger el punto P, cuyas coordenadas son 1 en X y 6 en Y. Entonces esas coordenadas nos van a permitir identificar quién va a ser el valor de la X que vamos a tomar y cuál el valor de la Y. Si la expresión es y igual a mx más b,
Lo que tenemos que hacer en esa expresión es simplemente reemplazar la información que tenemos. En ese caso, entonces, y tenemos que es la coordenada del punto 6, m, que es la pendiente, ya le hemos hallado, su valor es 2 positivo, el x, que es la coordenada del punto escogido, en este caso es 1, y nos queda simplemente un dato a hallar porque es el desconocido, que es la ordenada o corte con el eje Y. Realizamos las operaciones correspondientes, en este caso, entonces tendríamos que al multiplicar, entonces en este caso 2 por 1, 2, y tendríamos entonces la ordenada b como variable desconocida. Al despejar b, entonces como decimos, se transpone ese 2, quedaría 6 menos 2, por lo tanto, entonces podemos reconocer que en este caso la ordenada o el corte con el eje Y es b igual a 4. Entonces, esa información, ¿cómo la verificamos? Si esa es la ordenada, en este caso b igual a 4, pues lo observamos ya en la recta, en el plano cartesiano, y nos damos cuenta que efectivamente la recta está cortando al eje Y en el punto 4. A este se le conoce como la ordenada. Entonces, aquí lo estamos verificando, efectivamente, la línea recta corta al eje Y en 4. Por lo tanto, la ecuación de la línea recta quedaría de la forma, entonces la ecuación general de la recta es de la forma donde identificamos la información más importante, que es la pendiente y la ordenada. En este caso, nuestra pendiente es 2 y la ordenada o corte con el eje Y es 4. La ecuación de la línea recta que estamos en el plano graficando tiene la forma de, entonces ya la colocamos aquí, y igual a 2x más 4. Y esa es la forma de hallar la ecuación de una línea recta, teniendo como información dos puntos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la pendiente. Entonces ubicamos los puntos, aplicamos la expresión general de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso tenemos entonces que hemos tomado los puntos, el punto A de coordenadas menos 3, menos 7 y el punto C de coordenadas 3, 11. Y2 es 11, y1 menos 7, entonces quedaría menos 7, sobre x2 que es 3 y x1 que es menos 3 para tener el valor de menos 3. Realizamos las operaciones correspondientes y tenemos el numerador que 11 más 7, 18 y en el denominador 3 más 3, 6. Hacemos una simplificación y encontramos la pendiente. Después de encontrar entonces la pendiente, que es la mitad de la parte más importante para entender la información de una línea recta, pasamos a hallar la ordenada o el corte con el eje Y. Para ello tomamos entonces en cuenta uno de los puntos que nos dan. En este caso vamos a tomar el punto B de coordenadas 0,2. Entendiendo que la coordenada de X la voy a reemplazar por 0 según el punto y la coordenada Y, 2, la voy a reemplazar en la expresión donde está la Y. Entonces efectivamente tomamos la expresión Y igual a mx más b. Y es 2, la pendiente 3 que la acabamos de hallar, el valor de la coordenada en X es 0 y vamos a hallar entonces la ordenada B. Realizamos las operaciones correspondientes, 3 por 0, 0, hacemos un despeje y por lo tanto encontramos el valor de la ordenada que es el corte con el eje Y, valor desconocido, pero que lo podemos comprobar si observamos en el plano la línea recta. Esa línea recta efectivamente corta al eje Y en el valor de 2. Entonces aquí es donde estamos identificando que es el corte, la ordenada es 2. Esa es la ordenada, donde corta al eje Y. Por lo tanto, la ecuación de la línea recta que pasa por esos puntos de pendiente positiva igual a 3, que era como Y igual a 3x más 2. Siguiendo con la técnica, este ejemplo que vemos en pantalla, entonces nos identifica dos líneas rectas, ambas inclinadas hacia el costado derecho, por lo tanto podríamos entonces deducir que su pendiente es positiva. En este caso podemos observar, entonces cuando ya ubicamos los puntos, por ejemplo la primera línea recta, que la primera línea recta corta al eje Y en 6, por lo tanto tendríamos la información que la ordenada es 6 de la línea recta L1. Mientras que en la recta L2 se corta al eje Y en menos 3. Entonces, para ella, la ordenada es menos 3. Entonces, podemos deducir de una información a partir de lo que es la observación de una línea recta. Que tendríamos entonces en ese momento que hallar la pendiente.
cómo quedó actividad de socialización para la sesión de hoy. Entonces, en este caso, por ejemplo, la pendiente de la recta L1 sería igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, las coordenadas de este punto tendríamos entonces que definirlas. Por ejemplo, aquí es A menos 8,2. En este caso, por ejemplo, B es de coordenadas 2,7. Tendríamos que entonces renombrarlas. Para ello diríamos entonces, por ejemplo, que este es X1 y este es Y1, este es valor X2, Y2. Bien, ¿qué tendríamos aparte de eso? Entonces, que ese Y2 sería el valor de 7 menos Y1, que sería 2, sobre X2, que es 2, menos X1, que es menos 8, conservando los signos de las componentes. Tendremos que la pendiente sería igual en el numerador 7 menos 2. Quedaría 5 positivo, si los contrarios se restan, el signo es mayor, y abajo menos 8, menos o menos da más, 2 más 8 nos daría entonces 10 positivo. Haciendo una simplificación, entonces quinta y quinta, arriba y abajo, entonces tenemos que la pendiente sería igual a 1/2, simplificando por 1/5 arriba y abajo. Entonces, como ya tenemos la pendiente, que es 1/2, y aparte de eso ya tenemos la ordenada, la ecuación general, si nos piden hallar como tal la ecuación general, pues ya estaría definida. Entonces, porque ya tendríamos la ordenada y tendríamos la pendiente. Entonces, con ello podríamos deducir entonces que la ecuación quedaría de la forma y igual a la pendiente, en este caso que sería 1/2, de un valor de x, cualquiera, más la ordenada, que en este caso sería entonces 6. Y esta sería la ecuación de la recta L1, 1/2 de x más 6. A diferencia entonces de la recta L1, entonces si tenemos que hallar también la pendiente de la recta L2, entonces hacemos la misma relación, un cociente, una diferencia. Entonces llamamos quién es X2, quién es Y2, quién es X1 y quién es Y1. Por ejemplo, las coordenadas de aquí de N son menos 6, menos 6. De O son las coordenadas 4, menos 1. De ahí entonces lo que hacemos es identificar. Entonces, por ejemplo, este es X2, Y2, digamos este X1, Y1. Entonces reemplazamos los valores en la expresión. Entonces nos quedaría que Y2 es menos 6, menos Y1 que sería menos 1, X2 que es menos 6, menos 4 que sería el X1. Y con ello entonces tendríamos que la pendiente en el numerador nos quedaría como menos 1, quedaría más 1, menos 6 más 1, menos 6 más 1. Entendemos aquí entonces que vamos a hacer una operación de signos contrarios y entonces en la parte inferior tendríamos el menos 6 menos 4, signos iguales se suman y colocamos el signo de ambos. Con ello, en la parte del numerador tendríamos que, si los contrarios se restan, a 6 le quito 1, entonces nos daría menos 5, signo del mayor, y en el denominador el menos 10. Hacemos una simplificación como lo hicimos en el ejercicio anterior, sacando quinta, pues por lo tanto la pendiente, y menos o menos da más, la pendiente de esta línea recta también es 1/2. Entonces aquí estamos comprobando que ambas rectas son paralelas, tienen la misma inclinación. Entonces ya tengo como tal la ordenada, que es donde corta por observación la deduje, entonces al eje Y, y tengo la pendiente. Entonces la ecuación de esta línea recta sería Y2, que es la segunda línea recta, sería 1/2, es decir, la misma inclinación, línea recta, de X, y la ordenada, que en este caso nos daría menos 3. Entonces tendría la ecuación de la línea recta L2 y la ecuación de la línea recta L1. Lo que tienen similares es la pendiente o inclinación, pero podemos observar que su diferencia está en el corte con el eje Y. La primera línea recta corta al eje Y en 6, mientras que la segunda línea recta corta al eje Y en menos 3.